Pues si te parece, empezamos. Perfecto. Creo que están los demás ponentes por ahí. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a ti especialmente, Santiago Ripoll, por la invitación a participar y a moderar esta mesa. Yo, como magistrado y director de la Escuela Judicial, creo que me habéis dado la mejor ubicación en el programa, en la mesa dedicada a la aplicación de la Carta por los tribunales españoles. Y solo hacer una breve introducción, ¿no? Como magistrado y dedicado al ámbito de la formación en los últimos 9 años, una de las preocupaciones fundamentales de la escuela ha sido formar a los jueces tanto en su formación inicial como en la formación continua en el derecho europeo, en el convenio europeo y en la Carta de Derechos Fundamentales. Para ello contamos con un excelente equipo siempre de docentes, académicos y magistrados, y la línea siempre se expresa en la formación inicial, es una parte fundamental de nuestro programa, y en la formación continua, pues como sabéis, en el derecho español es un derecho y obligación del juez, no es obligatoria, y hay una multiplicidad de cursos que se ofrecen para poder autoformarse en esta materia. Como hemos ofrecido también la posibilidad de participar en este curso, y veo a colegas y amigos de España y de otras partes del mundo en el mismo, lo cual me alegra especialmente. Voy a comenzar presentando a los tres ponentes de esta mesa. En primer lugar, y siguiendo el orden establecido, empezaré por Javier Matías, que será el primero que intervenga. Javier es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid. Cuenta con una amplia experiencia y una vasta bibliografía ya a sus espaldas. Omitiré dar el título de tantos libros y tantas ponencias que en esta materia ha desarrollado. Sí destacaré que es profesor del máster sobre integración europea desde su creación y del máster avanzado impulsado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y ha impartido numerosos cursos en esta materia, ¿no? Y creo que también el que se va a ocupar de la ponencia de los tribunales constitucionales y derechos fundamentales en Europa, pues creo que para él también será importante la experiencia que mantuvo como letrado del Tribunal Constitucional Español de 2002 a 2007. Sí lo veo que está ya por ahí. Entonces, si les parece, iré presentando así que cada uno vaya exponiendo. Según las normas de la organización, le daré unos 25 minutos de exposición y le avisaré si se pasa, para que luego pueda haber un rico debate. Tiene la palabra, Javier. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti por la presentación tan amable. Voy a intentar... tengo un pequeño problema... compartir ahora. No veía yo cómo hacer esto. Vamos a ver. Perfecto. Supongo que ya veis una presentación. Espero que sea así. Bueno, antes que nada, la Urbanidad me exige dar las gracias por la invitación recibida y por además reunirme con buenos amigos. En este caso, además de Urbanidad, en fin, yo con Santiago Ripoll mantengo una vieja amistad, hemos compartido una época de trabajo conjunto y además hemos también compartido una preocupación intelectual precisamente por los derechos fundamentales de la Unión. Por lo tanto, para mí es un placer estar con él en este congreso. Bueno, voy a intentar ser breve. Yo además le pediría al moderador, si no le importa, que a los 20 minutos ya me dé un toque, me dé una señal, porque ya vemos lo que pasa, uno tiene el texto escrito y a veces va más lento de lo que debería, y la chicha, como casi siempre, suele estar más cerca del final. Bueno, mi idea es hablar, en primer lugar, partir de una... ¿Sí? ¿Perdón? ¿Se oye bien? Sí, se oye perfecto. A los 20 minutos te avisaré. Muchísimas gracias, te lo agradezco muchísimo, de verdad. Bueno, lo que quería comentar es que voy a partir de una premisa. Y es que, claro, tengo que partir del título de la reflexión. El título es Tribunales Constitucionales y Derechos Fundamentales en Europa, pero se escribe en el marco de una mesa que se titula La aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales por los Tribunales Españoles. Bueno, mi punto de partida, mi premisa, y es provocadora, es que, a mi modesto entender, el Tribunal Constitucional no aplica ni la Carta de los Derechos Fundamentales
ni en general aplica el derecho de la Unión. Es, por supuesto, una afirmación que hay que justificar, lo haré, y a eso dedicaré la primera parte de la intervención. En segundo lugar, examinaré cómo operan los derechos fundamentales de la Unión en relación con los operadores jurídicos en España, a excepción del Tribunal Constitucional. Me refiero a órganos judiciales, administración y también, ¿por qué no?, a los particulares. Y, por fin, la tercera parte de la intervención la dedicaré a examinar la cuestión nuclear, que es determinar la incidencia que presentan los derechos fundamentales de la Unión para los tribunales constitucionales. Dentro de esa tercera cuestión me ocuparé, en primer lugar, de justificar por qué, a mi juicio, la primacía del derecho de la Unión es limitada. En segundo lugar, haré un estudio un tanto genérico del artículo 10.2 de la Constitución y cerraré este trabajo con precisamente la cuestión de qué posición tienen los derechos fundamentales en la jurisprudencia constitucional. Bueno, empiezo con la hipótesis de partida. Un segundito, a ver si me adecuo yo a esto. Ahí. Vale, perfecto. ¿Por qué creo yo que los tribunales constitucionales no aplican en puridad el derecho de la Unión? Bueno, conviene justificar esta afirmación con un doble criterio. En primer lugar, pensemos en el Tribunal Constitucional en general y luego me centraré en la relación del Tribunal Constitucional con los derechos fundamentales. Son razones, por cierto, que están mucho más trabajadas en un artículo y por tanto voy a ser muy sintético porque aquí hay poca novedad. Como recordaréis, el Tribunal Constitucional es un invento de Kelsen y se crea para garantizar la supremacía, sería en puridad la supralegalidad constitucional, la supralegalidad normativa de la Constitución como norma y la supremacía política de la Constitución frente al legislador democrático. Este es el fundamento y por eso la función ontológica de cualquier tribunal que merezca tal nombre es, como no, el control de constitucionalidad. En segundo lugar, también es un lugar común, como sabéis, el canon de enjuiciamiento utilizado por el Tribunal Constitucional es exclusivamente la Constitución. No está sometido a la ley y, de hecho, puede contrarla. La única sumisión puramente procesal es a la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Si nos centramos en el aspecto de los derechos fundamentales, la labor del Tribunal Constitucional con los derechos fundamentales, tres notas muy rápidas. En primer lugar, defensa de los derechos fundamentales no solamente se hace a través del amparo, también se hace, como no, a través de los restantes procesos constitucionales. Alguien me está moviendo, por favor, no me mováis la presentación, porque todo el mundo puede moverla, pero entonces me pierdo. En segundo lugar, como os decía, el tribunal solamente está vinculado también en el recurso de amparo, cuando defiende la vertiente subjetiva de los derechos fundamentales, está vinculado solo y exclusivamente a la Constitución y a la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Se me podrá criticar esta afirmación diciendo, hombre, también hay normas parámetro. A veces es verdad, el tribunal acude a otras normas, llamadas bloque, las normas parámetro, para saber si se ha vulnerado o no la Constitución. Y es verdad. Pero también es verdad que el tribunal también puede enjuiciar la propia norma parámetro. El parámetro la utiliza, pero si no le gusta, la puede no utilizar o incluso dejarla inconstitucional. No ha sido pocas las ocasiones, en temas de pleno, en temas de control de constitucionalidad, cuando se ha acusado a una comunidad autónoma de vulnerar las bases y el tribunal ha acabado concluyendo, por favor, no me mováis la presentación, y el tribunal ha acabado señalando que lo que era inconstitucional era precisamente la base estatal. Por último, evidentemente creo que el tribunal no está vinculado por lo que decidan otros tribunales, ni nacionales ni internacionales. Me temo mucho que en este congreso, que es un congreso que contamos con eminentes profesores de Derecho Internacional Público, esta posición pues, será criticada. Partan de premisas bien conocidas, dos fundamentalmente: la Unión Europea no es un organismo internacional, es otra cosa, es un organismo de integración, es supranacional, etcétera, etcétera, etcétera. O bien, hombre, olvida usted, profesor Matia, la primacía del derecho de la Unión, no habiendo primacía, todo lo demás, digamos, debe ser relativizado. Bueno, pues lo que yo pretendo simplemente es transmitirles que, como precisamente no comparto estas premisas de la naturaleza extraordinaria de la Unión, ni de la primacía como un bien, digamos, absoluto, pues precisamente discrepo en este punto lo que sostienen otros muchos autores, lo cual no quiere decir que posiblemente yo esté equivocado.
Vamos con el segundo epígrafe. Los derechos fundamentales de la Unión operan como reglas jurídicas para los trabajadores nacionales del territorio de la Unión. ¿Qué quiero yo decir con este epígrafe? Bueno, porque quiero recordar cosas que yo creo que todos más o menos conocemos, lo que es oportuno recordar. Los derechos fundamentales de la Unión se recogen en un tratado internacional que, como todo tratado internacional, ahora destacaré dos notas, luego hablaré de una tercera. La primera nota que quiero recordar son novedades, forman parte del derecho español, lo dice la Constitución, es una norma jurídica española, aunque tenga una dimensión internacional. Y la segunda parte que también quiero recordar ahora, insisto que luego recordé una tercera, es que esos tratados internacionales tienen una especial rigidez. A mi juicio es precisamente esa especial rigidez la que explica que ante un conflicto entre una norma recogida en un tratado y una norma con fuerza de ley nacional, deba prevalecer, deba aplicarse de forma preferente la norma del tratado. Si la norma del tratado es un derecho de la Carta, evidentemente, a mi juicio, cualquier órgano judicial en España debe tutelar el derecho, aunque exista una norma con fuerza de ley que diga lo contrario. Y a esta opinión, a esta posición, se llega tanto por una doble vía. Podemos analizar, en primer lugar, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la primacía, una jurisprudencia yo que está muy conocida. Voy solamente a leer una de ellas, pero esto se repite en casi toda la jurisprudencia del Tribunal. Por ejemplo, aquella que afirma que no corresponde al Tribunal Constitucional controlar la adecuación de la actividad de los poderes públicos nacionales al derecho de la Unión Europea. Es un control que compete a los órganos de la jurisdicción en cuanto indicadores que son el ordenamiento de la Unión Europea, y en su caso, evidentemente, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estamos, dice el Tribunal, y dice en muchas ocasiones, ante un problema de selección de derecho aplicable al caso concreto. A mi juicio, tomarse en serio la primacía del derecho de la Unión supone que un órgano judicial deberá optar por aplicar la norma de la Unión, aunque existan normas con fuerza de ley nacionales que la contradigan. Y, insisto, esta afirmación, a mi juicio, es igualmente aplicable de los derechos fundamentales de la Unión. Hay una segunda perspectiva, que es el llamado control de convencionalidad. Aquí les voy a leer una cita de un libro publicado hace un par de años que dice así: a nuestro modo de entender, son los aplicadores del derecho, especialmente los jueces y tribunales, los que deben tomar en consideración los tratados internacionales y las normas de la Unión Europea y aplicarlas aún en el supuesto de que existan normas con fuerza de ley que dispongan otra cosa. Resulta evidente que sería conveniente que estas normas fueran urgentemente derogadas desde la perspectiva del principio de seguridad jurídica, pero no incurren per se en nulidad. La gran ventaja de este modelo de convencionalidad es que no hay que impugnar las leyes nacionales ante el Tribunal Constitucional ni esperar un largo periodo de tiempo hasta determinar si son o no compatibles con el tratado. Se prima así la inmediatez del control difuso sobre el principio de seguridad jurídica para lograr la inmediata aplicación del acuerdo internacional. Bueno, esta tesis ha sido avalada por la muy difundida sentencia 140/2018, una sentencia que ha generado muchísima doctrina, a mi juicio. Sin embargo, el contenido material de esta sentencia ya había sido anticipado en otras muchas resoluciones previas del Tribunal Constitucional. En resumen, los tribunales ordinarios pueden tutelar directamente la Carta. No les hace falta acudir a nadie a ello. ¿Qué ocurre? Y ya me meto en lo que es el meollo de la intervención con los derechos fundamentales de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional. Bueno, aquí tengo que volver a hablar de la primacía, justamente para justificar el por qué, a mi juicio, es una primacía limitada. Antes les decía que el Tratado Internacional tiene dos características, ¿se recuerdan? Es una norma que forma parte del derecho español y es una norma que presenta una especial rigidez, explica que se aplique preferentemente a las normas con fuerza de ley. Hay una tercera característica, y es que, como no, está sometida al control de constitucionalidad. Si partimos de esta premisa, que a mi juicio resulta evidente, tendremos una visión más completa del asunto. No haría falta, creo yo, justificar mucho esta afirmación, pero
si hay algún incrédulo en la sala, bastaría con citar el artículo 27.2b de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Se puede decretar la nulidad de un tratado internacional, de un precepto recogido en un tratado internacional. Por supuesto, hay también, como saben, un control previo que es ejercido en las declaraciones de 1992 y de 2004. Y ya en la misma tónica no encuentro razón para justificar que como los tratados de la Unión Europea son muy importantes porque regulan la Unión Europea, esto les dote de una naturaleza jurídica diferenciada. Siempre me pareció que la idea de la supranacionalidad o de las organizaciones internacionales de integración son teóricas, suenan bien, vamos a decirlo así, pero que al final lo que hacen es cuestionar una naturaleza común para todos los tratados que se firman en nuestro país. Sería tanto como decir que una ley orgánica que regula un derecho muy importante es más ley orgánica que otras. Creo que el criterio de la importancia de lo que se regula no debe alterar la naturaleza jurídica del empleado, del instrumento utilizado. Por tanto, concluyo, claro, la primacía del derecho es relativa y puede tener un límite, en la Constitución estatal. A veces nos lleva a otro jardín tremendo sobre qué es esto de qué límite sería la identidad nacional, la identidad constitucional. Yo, miren, como esto llevaría quizás una ponencia paralela, voy a intentar convencerles de algo muy sencillo. Si estamos de acuerdo en que el Estado constitucional no es más que un invento, no es más que un artilugio, no es más que un instrumento para garantizar la libertad, me parece lógico afirmar que el Estado no puede adherirse a una institución internacional que pueda menoscabar derechos fundamentales de forma impune. Mantener lo contrario compromete no solo la supralegalidad constitucional, sino la propia pervivencia del Estado constitucional. Yo por eso, a diferencia de mi buen amigo Santiago, no me sorprende que lo haya tribunales constitucionales que hayan expresado o mantenido o establecido de alguna forma una llamada reserva de jurisdicción. Él recordaba muy acertadamente las viejas sentencias que todos hemos estudiado al comenzar a estudiar derecho comunitario en su momento, que eran las sentencias Frontini, Granital, Solans 1, Solans 2, etcétera, ¿no? Pero como él mismo ha señalado, y creo que tiene razón, esas amenazas no solamente no han desaparecido, esas amenazas están presentes. Y quiero recordar, en primer lugar, la sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán del 15 de diciembre de 2015, en la que se ampara a una persona que debía ser entregada a Italia en virtud de una orden europea de detención y entrega. El tribunal justifica su actuación en el respeto de la identidad estatal que vincula, esto es lo que a mí me interesa, estoy de acuerdo con esto, con la ejercicio de los derechos constitucionales. Bien, no menos relevante, sin un género de dudas, es la sentencia del Tribunal Constitucional Italiano 115-2018, que pone fin a eso que conocemos como saga Tarico, en la que viene a decir que esa regla no puede ser aplicada porque vulnera el principio de legalidad de delitos y penas, porque no es suficientemente determinada y porque no se puede aplicar de forma retroactiva. Estamos ante sentencias, digamos, que cierran polémicas, resuelven problemas subjetivos de derechos fundamentales. Se pueden poner otros ejemplos, pero me voy a volver a España. Y en España recordarán que nuestro tribunal también desde una sentencia antigua del año 91, pues también tenía esa cierta reserva de jurisdicción. A mí me gusta mucho, además, como la expresa en esa sentencia. Es verdad que con el tiempo la he ido viendo, en la declaración de 1-2004 utiliza una fórmula muy parecida, creo yo, a la Solans 2, en el caso difícilmente concebible de que la ulterior dinámica del derecho de la Unión Europea llegase a resultar inconciliable con la Constitución española, si no hay un remedio por parte de las instituciones europeas, está pensando en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, bueno, este tribunal podría llegar a abordar los problemas que se susciten, es decir, si hace falta, aquí estoy. Bueno, dos conclusiones de este apartado, ¿no? Primero, los derechos fundamentales de la Unión no tienen naturaleza constitucional. Por tanto, el Tribunal Constitucional no es competente para tutelarlos. Segunda,
es que por esta misma razón no pueden contravenir o desconocer los derechos constitucionalmente garantizados. Claro, si partimos de esta premisa, ¿qué relación puede entonces existir entre los derechos fundamentales de la Unión y los constitucionales? Bueno, pues habría que estar quizás al artículo 10.2. Un poquito, lo que pasa aquí. Vamos con el artículo 10.2. Les dejo ahí el texto, espero leerlo bien, y me voy a centrar en dos aspectos. Uno que tenga que ver con la génesis, porque la génesis de este artículo fue bastante polémica. Y la segunda, vamos a hablar de una declaración realizada por el Tribunal Constitucional sobre el artículo 10.2 en relación con los derechos fundamentales de la Carta, y lo que vamos a hacer es someterla a crítica. Empecemos por el principio, empecemos por la génesis del artículo 10.2. Yo aquí lo que voy a hacer es ponerles las 6 versiones 6 que tuvo este precepto durante su gestación. Lo interesante es que las 6 versiones se presentan, la primera se presenta por escrito ante una reunión de la Comisión de Constitución del Senado. En el Congreso, cuando se hace la Constitución, nadie habla de esto. Hay una enmienda parecida, pero no voy a entrar en ella. Y es en el Pleno, y es en el Senado, cuando en la Comisión, cuando se está estudiando el texto remitido por el Congreso, se hace una enmienda, se empieza a discutir en la reunión de la Comisión, se van presentando 5 enmiendas in voce en la misma reunión y será la última la que prospere prácticamente sin que sea tocada, con un pequeño matiz que enseguida les diré después. Bueno, la propuesta inicial, la que tienen como número 1, proviene del grupo parlamentario UCD del Senado, y es quizás la que provoca un debate más vivo. Les voy a leer algunas declaraciones, algunas expresiones vertidas por el senador Sainz de Baranda Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialistas del Senado. Dice, y uso palabras textuales, alguna puede parecer gruesa, les aseguro que no son mías, dice que estamos ante un texto inusitado, solamente hay un precedente, el artículo 16 de la Constitución portuguesa, inútil porque los derechos ya están reconocidos en la Constitución, porque resulta un texto innecesario desde el punto de vista del derecho internacional, un texto que plantea consecuencias funestas, como es renunciar a posibles reservas nacionales, a textos internacionales, o construir, dice él, una constitución paralela, una que es producto de la soberanía y otra, y les adelanto que no comparto esta expresión, compuesta por textos vagos e incorrectos. En el plano estrictamente jurídico, se dirá que asumir esta enmienda supone menoscabar el principio de jerarquía normativa, destruir el concepto de principios generales del derecho, destruir la noción de ley en sentido formal e introducir procedimientos de garantías constitucionales ajenos al ordenamiento español. Fijaos que el propio grupo parlamentario que la propone, el senador Escudero López, reconoce que esta propuesta conlleva una corrección de la soberanía española. O sea que incluso, en búsqueda del consenso, el grupo parlamentario progresistas y socialistas independientes plantea una segunda versión, que es la que tenéis abajo. De esta segunda versión, lo que más se va a discutir es el término se integrarán. Eso se va a discutir mucho porque van a entender, concretamente, el senador Gutiérrez Rubio, de Grupo Mixto, considera inaceptable establecer una formulación genérica de adhesión a una legislación internacional que, en su caso, debería vincularse a través de la adhesión por parte de España. Debo recordar que en este año, estamos hablando del año 78, España no se ha adherido, por supuesto, a la declaración, pero tampoco al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Dice este parlamentario que sería absurdo, ¿no?, aceptar la adhesión, la vinculación a tratados que previamente no han sido aceptados ni ratificados por el Estado español. Sainz de Baranda vuelve a reiterar que la expresión se integrarán e interpretarán puede tener importantes consecuencias jurídicas. Bien, el senador, un segundito, vamos a la página siguiente.
Jiménez Blanco plantea una nueva versión del artículo, del párrafo segundo del artículo 10. Es un texto ya cercano, aunque sigue estando ahí el problema de se integrarán, ¿no? Como veis. El senador Ollero propone, el senador Ollero, que en este momento es el grupo parlamentario de Agrupación Independiente y que además había sido designado por el rey, propone una primera versión del segundo párrafo del artículo 10, que es el número 4 que tenéis allí. En este momento se hace un receso en la comisión. Cuando se vuelven a reunir, se vuelve a pedir que se deje un nuevo receso breve, porque ya se está negociando algo. Aparentemente el senador Ollero, por lo que sea, no estaba pendiente del asunto, no estaba en esta negociación, porque cuando llega altera la propia redacción que había presentado unos minutos antes. Por eso pongo Ollero 1, Ollero 2. Justifica el cambio de redacción en que en la primera se refería, según él, a los acuerdos ratificados, aunque esto no lo dicen. En la segunda, si os dais cuenta, ya añade también una referencia a la Declaración Universal, que sí que es consciente de que todavía no ha sido, en fin, negociada en nuestro país. Finalmente, el senador Escudero López, del Grupo Parlamentario Unión del Centro Democrático, presenta una última versión, la sexta, de las cuales, insisto, 5 en voce en la propia comisión, que ya es muy cercana a la final. Como veréis, de la versión final solamente hay un cambio. Dice la propuesta del senador y demás tratados y acuerdos internacionales, y en la versión final, la comisión mixta Congreso-Senado, se quita el demás y se deja y los tratados y acuerdos. Tiene lógica, yo creo que es una corrección técnica, porque debo insistir una vez más que la declaración no había sido ratificada en España, con lo cual y los demás ratificados tenía poco sentido. Es más correcto adherirte, ¿no? o decir que te vas a centrar en la declaración y en los que España ratifica. Bien, Martín Retortillo Baquer considera que el texto queda mucho más aceptable. Ramos Fernández Torrecilla, sin embargo, considera que este precepto sigue siendo redundante. En todo caso, se vota y se aprueba por 16 votos a favor y 6 en contra y 3 abstenciones. Aunque se mantiene un voto particular que se va a presentar en el Pleno del Senado, finalmente no es defendido, con lo cual no hay más. Bueno, ¿por qué he querido recordar? Estamos ya en 20. Estamos en los 20 minutos. Vale, pues no voy mal del todo, creo. Bueno, ¿por qué quiero recordar la gestación del artículo 10.2? Bueno, porque para que veáis que tuvo mucha importancia, que se discutió, que se debatió, que no fue una tontería en el tema, en cómo hacerlo, ¿no? Bueno, voy a ver si puedo pasar página y me voy a ir a la sentencia 36/95, perdón, 36/91. Os he puesto ahí lo que dice el Tribunal Constitucional. Fijaos, esta sentencia es muy significativa, es decir, no da rango a los derechos y libertades, pero obliga a interpretar, tema vinculante, y además dice, de modo que en la práctica este contenido se convierte, en cierto modo, dice, en el contenido constitucionalmente declarado de los derechos y libertades, denuncia el capítulo 2 del título 1. Bueno, parece que va a haber una vinculación fuerte, ¿no? Yo quiero discutirla, someterla a debate, porque me parece que plantea algunos problemas que son serios, ¿no? El primero, claro, si un tribunal internacional hace una lectura extensiva de un derecho humano, eso puede afectar a otro derecho fundamental español que se vea restringido. Pongo un ejemplo evidente. Si el Tribunal de Estrasburgo hace una defensa muy cerrada de la libertad de expresión, eso puede limitar el alcance de nuestros derechos a la intimidad o a la norma. Puede también existir divergencia en el tratamiento de que los tribunales europeos den a un mismo derecho humano, ¿no? Y vuelvo a Meloni, como sabéis, la euroorden, la entrega incondicionada de una persona sometida a euroorden en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se somete a que o bien haya sabido la fecha del proceso o bien haya contado con asistencia letrada. Sin embargo, para el Tribunal de Estrasburgo, para el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ambas condiciones se tienen que dar simultáneamente.
En tercer lugar, y esto me gustaría detenerme mucho más, lamentablemente no voy a poder, los derechos constitucionales presentan un trasfondo cultural que no debe ser ignorado. Es verdad que en Europa, cualquier país europeo democrático protege la libertad y la igualdad, pero también es verdad que si uno va al examen concreto de los derechos fundamentales, verá que hay muchas diferencias. Pondré algunas muy básicas. No hay en España un derecho parecido a la libertad individual francesa, que es mucho más que nuestra libertad personal. En España no hay un derecho a la dignidad, que es el principal derecho de la Constitución alemana. Por supuesto, la concepción americana de la vida privada, de la privacy, es mucho más extensa, mucho más grande que nuestra visión de la intimidad. Esto tiene que ver con la cultura. Incluso hay derechos que se reconocen en varios países y que, sin embargo, no se protegen de la misma manera. Yo tuve que hacer la tesis hace muchos años sobre la inviolabilidad del domicilio y ahí me sorprendió mucho que el contenido del derecho era muy distinto, por ejemplo, en Italia y en España. Aquí el domicilio era muy estricto, la morada, y había que conseguir una resolución judicial para entrar, y sin embargo en Italia cualquier fábrica es considerada domicilio constitucional, cualquier lugar cerrado es considerado domicilio constitucional. Lógicamente, allí basta una ley para poder entrar. Al final todo tiene una cierta lógica interna. Es verdad que la globalización va acercándonos, eso es cierto. Hay un caso muy paradigmático, creo que es Irlanda, ¿no? La protección de la vida o de la familia en los últimos 10 años ha pegado un giro espectacular y eso es lógico y es producto también de la globalización. Bien, hay también, y ya me voy a centrar en el convenio antes de entrar en la carta, hay también, claro, diferencias lógicas. Hay también diferencias que tienen que ver con que al final cada uno se mueve en sistemas jurídicos autónomos. Pondré un ejemplo. Cuando una persona alega que ha sido torturada y no se investiga, eso en nuestro país se vincula por el derecho a la tutela judicial efectiva. Y a mí me parece correcto, porque el ciudadano no ha conseguido la tutela judicial. Perfecto. Sin embargo, sabemos que el Tribunal de Estrasburgo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que hace es entender que hay una vulneración material del derecho a no sufrir torturas o tratos inhumanos o degradantes, eso sí, en su dimensión procesal. ¿De acuerdo? Hay también estándares desiguales. Recordad, por ejemplo, cuando se legaliza aquí a Batasuna, que nosotros decimos que se le legaliza solo por su conducta, no por su ideología. Y sin embargo, Estrasburgo, como bien sabéis, admite que se legalice un partido político cuando tenga fines que sean incompatibles con la democracia. Y por supuesto tenemos un problema muy interesante que es la problemática asimilación constitucional de algunos derechos humanos, como es la vida privada. Yo aquí muy brevemente comento dos supuestos que parecen contradictorios pero no lo son. Primero, yo hace muchos años critiqué que el Tribunal Constitucional asumiera acríticamente, a mi juicio, de forma poco reflexiva, la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo sobre el llamado derecho al silencio, derecho a no sufrir contaminación medioambiental en la casa. Lo critiqué porque, a mi juicio, forzaba la naturaleza de nuestro derecho a la intimidad y mucho más aún de nuestro derecho a la inviolabilidad del domicilio, que jamás se había visto perturbado por la entrada sino de personas, directa o indirectamente, pero nunca de humos, ¿de acuerdo? Y eso lo critiqué. Y hace muy poco he vuelto a criticar al Tribunal Constitucional, pero justamente por lo contrario. Hay una decisión avalada en varias resoluciones y muy bien resumida en el auto 40/2017, en el que viene a decir que la noción de intimidad personal y familiar en España no coincide ni con la recogida en el artículo 8 del convenio, ni con la recogida con el artículo 7 de Niza. Yo discrepo porque creo que ahí sí que no veo yo que haya un desbordamiento de la naturaleza, pero en todo caso, como sabéis, evidentemente el Tribunal Constitucional tiene la última palabra. Voy ya con el último epígrafe. Bueno, la conclusión sería, el artículo 10.2 recoge una cláusula de apertura hermenéutica sin que el Tribunal Constitucional esté vinculada ni por lo previsto en los tratados internacionales, ni, por supuesto, por la jurisprudencia de los tribunales, que en su caso los delimiten. Me queda el último subepígrafe, ¿qué ocurre con los derechos fundamentales? Prometo, Jorge, que en 2 minutos concluyo, porque yo creo que estoy fuera, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos allá, muy fácilmente. El artículo 10.2 tiene que ver con la Carta. Esta mañana el director del curso le parecía discutible, bueno, a mí no me resulta discutible,
Primero, porque ya lo dijo el Tribunal Constitucional en la sentencia 292/2000, antes no de que la Carta entrara en vigor en los tratados, no, antes incluso de que fuera proclamada solemnemente por las instituciones de la Unión. Lo ha dicho también el Tribunal otra vez en la Declaración 1/2004, pero es que además lo dice taxativamente el artículo 2 de la Ley Orgánica por la cual España se adhiere al Tratado de Lisboa. Aunque yo creo que no debía decirlo, por otras razones que no, si luego si queréis las discutimos, se indica que los derechos fundamentales se interpretarán también de conformidad con lo dispuesto en la Carta. ¿Qué significa esto? Significa, por supuesto, que el tribunal no está vinculado por la Carta, pero ojo, es evidente que la Carta es relevante para el tribunal. Lo ha dicho en varias ocasiones y de forma muy taxativa en la sentencia 97/2020. La Carta de los Derechos Fundamentales es de inexclusive consideración tanto a efectos hermenéuticos, artículo 10.2, como cuando haya lugar a aplicar directamente el derecho comunitario. Ya sabéis que esto último ya directamente no lo comparto, pero lo primero, lo que dice el tribunal es que la Carta hay que tenerla en consideración. Ahora bien, hay que tener en consideración, y ya es la última, creo, con unas reservas. Primero, y son casi ya reiteraciones, hay derechos de la Carta que no tienen reflejo en nuestra Constitución. El derecho a la vida privada no está en nuestra Constitución. Yo creo que está más lo que dice el Tribunal Constitucional, pero no todo lo que dice el Tribunal de Estrasburgo. Pero insisto, esto ya nos llevaría a otro debate. En segundo, hay derechos de la Carta que tienen reflejo constitucional, pero que no cuentan con la garantía del amparo. He puesto, por ejemplo, el derecho a propiedad privada. Como sabéis, el derecho a propiedad está en la Carta y está en la Constitución, pero en la Constitución no tiene amparo. Bueno, yo creo que ahí sí puede haber una incidencia indirecta a través de las sentencias de control de constitucionalidad, y ahí se puede acudir a lo que dice el Tribunal de Luxemburgo, pero no evidentemente el amparo. En tercer lugar, los derechos de acta no pueden alterar la naturaleza constitucionales. Caso Tarico, casi lo cito y no digo más. Y por último, la convivencia de la Carta, claro, con otros tratados internacionales. ¿Cuál de ellos debe privilegiarse? Y aquí se abre un nuevo debate, que ya es el último, que abro y cierro casi en un minuto. ¿Se debe privilegiar la Carta sobre el convenio porque la Carta prima, porque la Unión Europea es más importante? A mi juicio no, por una razón muy lógica. Si estamos de acuerdo en que la Carta hay que respetarla cuando se aplica el derecho de la Unión y que, sin embargo, el convenio y la Constitución deben ser aplicadas en todo caso, norma general, norma específica, parece lógico que si hay una discrepancia en el estándar se aplique la discrepancia, el estándar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En definitiva, yo defiendo la actuación del Tribunal Constitucional cuando lo que hace es privilegiar la Constitución sobre los tratados internacionales, incluido el de la Carta de los Derechos Fundamentales. Ojo, yo defiendo Meloni. Quiero dejar claro que no defiendo Weiss. No defiendo la última sentencia, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, en la que a mi juicio se hace un control sobre ultravires, sobre la motivación del Tribunal de Justicia. Esta sentencia es muy interesante y yo creo que debería conducir a que organizáramos posiblemente un evento sobre los límites de la jurisdicción constitucional, porque también los tiene con toda seguridad, pero evidentemente eso sería una ponencia distinta a la que se me encargó y por lo tanto aquí ya me detengo. Pido excusas por haberme quizás excedido, pero espero haber sido lo más claro posible. Muchísimas gracias, Javier. La pena es que las cuestiones que apuntas darían pie a un intenso debate. O sea, hay muchas cuestiones que apuntabas que son sumamente interesantes. Invito a los participantes a que, como luego va a haber ese debate, pues que puedan hacer sus correspondientes preguntas en el chat. Y te emplazo para que después puedas contestar también a ellas. La siguiente ponente, que es María Muti Bosque, que no sé si está por aquí o está ahí en presencial, me parece. Sí, ahí la veo. Pues María nos va a hablar sobre reflexiones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el caso Junqueras. O sea, María, también me vas a permitir que abrevie un poco el currículum y no cite todos los artículos y libros y experiencia docente que tienes. María es profesora colaboradora de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea de la Universidad Internacional de Cataluña, aparte de doctora y ser proceder de esta universidad, de la Pompeu Fabra.
Destacaría también que la mayor parte de sus publicaciones van hacia temas muy interesantes en cuanto a la era Brexit, las más recientes, la posición de Escocia y Cataluña, y como más reciente el último proyecto de investigación en el que está participando, que personalmente me resulta de mucho interés por mi práctica profesional de la protección jurídica de la víctima en los delitos de odio por razón de religión o creencias. Gracias, María, y al igual que los demás ponentes, tendrías unos 25 minutos inicialmente para tu presentación, con el fin de que posteriormente podamos tener un debate. Si lo tienes preparado, creo que ahí están haciendo algunos arreglos, te cedería ya la palabra. Es un honor estar aquí con vosotros y muchísimas gracias al doctor Ripoll por la invitación. La verdad que es un reto para mí esta ponencia porque no soy experta en la Carta de Derechos Fundamentales, pero bueno, haré el esfuerzo máximo para estar a la altura de tan ilustres ponentes. Tal como decía el doctor Ripoll esta mañana, el derecho comunitario ha entrado en la práctica diaria de los juristas españoles y el caso Junqueras es un ejemplo paradigmático de ello. En esta ponencia voy a analizar las principales decisiones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en el caso de Junqueras, en las que hace referencia explícita a la Carta de Derechos Fundamentales, y analizar si las decisiones de dichos tribunales han sido o han realizado una correcta aplicación de la Carta, ya que tal como determina el artículo 51 de la propia Carta de Derechos Fundamentales, corresponde a los Estados miembros utilizar la Carta cuando apliquen el derecho de la Unión. Y además, tal como señala el Parlamento Europeo, deben aplicarla de forma adecuada con el objeto de garantizar su coherencia y eficacia global. Bien, como se ha apuntado a lo largo de esta jornada, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta de Derechos Fundamentales se convirtió en una fuente de derecho primario, con efectos jurídicos vinculantes, convirtiéndose en una norma dotada del máximo rango en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Sin embargo, la Carta, como ya hemos visto, es una norma atípica de naturaleza bicéfala que, de cara a la Unión Europea, comporta una posición de exclusividad, porque la Unión Europea queda sometida a esta Carta en cuestión de derechos y libertades fundamentales y, en cambio, tal como señalaba la decana, de cara a los Estados, la Carta pues va a compartir un espacio con las constituciones que también pues, incluyen declaraciones de derechos y libertades. Por lo tanto, ello puede generar bueno, los problemas que han comentado anteriormente. Para que esto no suceda, no debe entenderse que la Carta de Derechos Fundamentales se impone a todos y cada uno de los actos de los poderes públicos nacionales, sino únicamente cuando estos apliquen el derecho de la Unión Europea. Y el caso Junqueras, efectivamente, pues se va a aplicar este derecho de la Unión Europea. La cronología, he hecho un pequeño marco cronológico de los hechos y de los trámites y fases procesales que han dado lugar, puesto que han habido muchos, y para que pues, no nos perdamos, pues he hecho este cuadro resumen. El caso objeto del presente análisis es en el llamado caso del Procés. El 12 de febrero de 2019 se inicia el proceso judicial contra Oriol Junqueras, en que el Tribunal Supremo juzgó a Junqueras de las acusaciones por delitos de sedición y malversación, entre otros. En pleno proceso judicial, el 23 y 26 de mayo de 2019 tienen lugar las elecciones al Parlamento Europeo y, como resultado de las mismas, Junqueras es escogido como miembro del Parlamento Europeo. A partir de este momento, del momento en que Oriol Junqueras es escogido miembro del Parlamento Europeo, cuando entra en juego el derecho comunitario en general y la Carta de Derechos Fundamentales en particular. El 14 de junio de 2019, el Tribunal Supremo deniega conceder un permiso extraordinario de salida de prisión a Junqueras
para asistir el 17 de junio a la Junta Electoral con el fin de jurar o prometer su cargo como eurodiputado, tras ser elegido en las elecciones celebradas el pasado 26 de mayo. La representación de Junqueras formula un recurso de súplica contra la decisión del Tribunal Supremo el 16 de junio de 2019 y en ella por primera vez se va a referir a la Carta de Derechos Fundamentales. En concreto, se va a alegar el artículo 39 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que lo vemos aquí, que se refiere el 39 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 51 de la Carta de Derechos Fundamentales. El 39 se refiere al derecho fundamental a la participación política y el 51 se refiere a la necesidad de aplicar la Carta cuando se esté aplicando el derecho comunitario por parte de los Estados miembros. Además, en el recurso se solicita que si el Tribunal Supremo tuviera dudas sobre la interpretación de alguno de los preceptos de derecho comunitario, entre ellos la Carta de Derechos Fundamentales, debería plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Finalmente, el Tribunal Supremo, el 1 de julio de 2019, planteará esa cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en su fundamento cuarto, apartado quinto, se aludirá a ese artículo 39 de la Carta de Derechos Fundamentales. El Tribunal Supremo tiene o expresa dudas interpretativas acerca del alcance de la inmunidad parlamentaria reconocido en el protocolo sobre privilegios e inmunidades relacionado con este artículo 39 de la Carta de Derechos Fundamentales. El Tribunal Supremo entiende por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dicho derecho es a la vez un espacio para las limitaciones implícitas y, por tanto, existe cierto margen de apreciación por parte de los Estados. Así, de forma más contundente, en el momento en el que el Tribunal Supremo eleva la cuestión prejudicial, la Carta de Derechos Fundamentales pasa a tener un papel destacado y se vuelve el centro del debate. El Tribunal Supremo incluye en el auto de 1 de julio de 2019 nuevamente el artículo 39 de las Cartas de Derechos Fundamentales que reconoce el derecho al sufragio activo y pasivo en el marco de unas elecciones libres. En este sentido, aunque hubo un cierto debate, ya que la Fiscalía no considera necesario plantear dicha cuestión, la decisión del Tribunal Supremo fue, a mi juicio, acertada, puesto que desde el punto de vista jurídico tenía el deber de hacerlo, ya que tal como señala el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los tribunales que conozcan un asunto en última instancia tienen la obligación de plantear cuestión prejudicial. Y en este caso, el Tribunal Supremo era el tribunal de última instancia. Así, de nuevo, acertadamente también a mi juicio, el Tribunal Supremo hizo referencia a la Carta de Derechos Fundamentales en su auto en relación con el alcance de la inmunidad parlamentaria de Junqueras. El Tribunal, en este sentido, el Tribunal Supremo cumplió con lo establecido en el artículo 51. Que señala que los Estados miembros deben dar la Carta de Derechos Fundamentales cuando apliquen el derecho de la Unión, tal y como solicitaba la defensa de Junqueras en el escrito de súplica. Sin esperar a la resolución de la cuestión prejudicial, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo dicta sentencia en el caso del procés el 14 de octubre de 2019 y condena a Junqueras a 13 años de prisión y 13 de inhabilitación absoluta con la consiguiente privación definitiva de todos los honores, empleos, cargos públicos, aunque sean electivos. El 9 de diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde a la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo sobre el alcance de la inmunidad conferida en el artículo 9 del Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de la Unión Europea, refiriendo expresamente al artículo 39 de la Carta de Derechos Fundamentales. Y establece que la inmunidad prevista en dicho protocolo contribuye a la eficacia del derecho a sufragio activo y pasivo garantizado en el artículo 39 de la Carta. Por lo que en este caso el Tribunal de Justicia confiere a la Carta un valor cuasi constitucional, como una suerte de parámetro de constitucionalidad. El Tribunal de Justicia concluye que, a la luz de las consideraciones anteriores, procede responder al Tribunal remitente de la existencia de la inmunidad prevista en el artículo 9 del Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de la Unión. Ello implica el levantamiento de la medida de prisión provisional al objeto de permitirle desplazarse al Parlamento Europeo y cumplir allí con las formalidades requeridas.
Si el Tribunal Nacional competente estimara, no obstante, que debe mantenerse la medida de prisión preventiva provisional, tras la adquisición por interesado de la condición de miembro del Parlamento Europeo, debería solicitar a la mayor brevedad al Parlamento Europeo que se suspenda dicha inmunidad. Bien, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio lugar a dos autos del Tribunal Supremo de 9 de enero de 2020, uno de la Sala de lo Penal y el otro de la Sala de lo Contencioso Administrativo. El auto de la Sala de lo Penal considera que quien participa en un proceso electoral cuando ya está siendo juzgado, aunque finalmente resulte electo, no goza de inmunidad conforme al derecho nacional. Y ello no puede condicionar el desenlace del proceso, ni menos aún el dictado de la sentencia. Por todo ello, conforme al párrafo A del artículo 9 del Protocolo de Inmunidades, no era ni es necesaria la autorización del Parlamento. En este auto, el Tribunal Supremo no hace referencia alguna a la Carta de Derechos Fundamentales ni a la posible vulneración del artículo 39. La Sala de lo Contencioso Administrativo, en su auto de 9 de enero de 2020, que denega la medida cautelarísima solicitada por la defensa de Junqueras para paralizar el acuerdo de la Junta Electoral, se refiere al artículo 39 de la Carta de Derechos Fundamentales, únicamente a la hora de reproducir los argumentos de la defensa, pero no entra a conocer sobre la posible vulneración de la misma. El auto de 9 de enero de 2020 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo da lugar al recurso de súplica de 15 de enero, al recurso de súplica del 15 de enero de 2020, parte de la defensa de Junqueras, en que considera que la decisión del Tribunal Supremo podría estar vulnerando el derecho de la Unión Europea y sus derechos fundamentales, ya que se ha adoptado la decisión más restrictiva de sus derechos fundamentales y es contraria a los mismos. Por tanto, se aduce que se ha vulnerado el derecho fundamental recogido en el artículo 39 de la Carta de Derechos Fundamentales. Si el Tribunal, además, quisiera mantener la condición de miembro del Parlamento Europeo, si no quisiera que Junqueras mantuviera dicha condición de parlamentario europeo, debería haber solicitado al Parlamento Europeo que suspendiera dicha inmunidad. Asimismo, en el recurso de súplica se sugiere al Tribunal Supremo que, si duda sobre la interpretación del derecho comunitario, debería elevar una nueva cuestión prejudicial. En este mismo sentido, se pronunció la Abogacía del Estado, que en 30 de diciembre de 2019 solicitó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que estimara el recurso de súplica interpuesto por la representación de Oriol Junqueras. Sin embargo, en un escrito posterior, de 21 de enero de 2020, la Abogacía del Estado argumentó que al menos desde el 3 de enero de 2020 y en todo caso hasta el momento presente, el señor Junqueras ya no tenía la condición de parlamentario europeo. Y, por tanto, al producirse la pérdida de objeto de la reclamación de la que se hace valer la defensa de Junqueras, debía desestimarse el recurso de súplica. Finalmente, en el auto del 29 de enero de 2020, el Tribunal Supremo desestimará el recurso de súplica de Junqueras y declara que no procede la inmunidad de Junqueras requerida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni pedir suplicatorio al Parlamento Europeo, ya que desde el 14 de octubre de 2019 Junqueras no se hallaba en prisión provisional, sino que había sido condenado en firme a la pena de 13 años de prisión y de inhabilitación, y por tanto había sido excluido de la condición de eurodiputado. Asimismo, el Tribunal Supremo entendió que no necesitaba plantear una nueva cuestión prejudicial, tal y como solicitaba la defensa de Junqueras, en garantía del derecho previsto en la Carta de Derechos Fundamentales, en el artículo 39, puesto que la Sala no albergaba duda sobre el alcance y consecuencias de dicho precepto. Parte de la doctrina ha considerado que el Tribunal Supremo no interpretó correctamente la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, por tanto, en este caso podría haber vulnerado el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales, puesto que en este caso los jueces del Tribunal Supremo actuaban como jueces comunitarios y, por tanto, debían haber velado por la correcta aplicación del derecho de la Unión. Pavoni considera que Junqueras gozaba de la inmunidad parlamentaria investida por el segundo párrafo del artículo 9 del Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la Unión por haber sido oficialmente proclamado electo. Por lo tanto, el Tribunal Supremo debía haberle permitido
el desplazamiento al Parlamento Europeo para ejercer funciones parlamentarias y cumplir con los requisitos que determina la ley electoral. En este mismo sentido, se muestra Ordóñez Solís, que entiende que la prohibición decretada por el Tribunal Supremo que impidió al señor Junqueras acudir a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo sin haber tramitado el precedito suplicatorio fue contraria a derecho. Tal como decíamos, la decisión del Tribunal Supremo de elevar la cuestión prejudicial fue acertada. Y también fue acertada la decisión del Tribunal Supremo de incluir en sus autos la Carta de Derechos Fundamentales, en los que se hacía referencia al alcance y la inmunidad de Junqueras como miembro del Parlamento Europeo, puesto que se trataba de una cuestión de derecho comunitario. Sin embargo, es también un deber de los poderes públicos nacionales realizar una correcta aplicación de la Carta. Y en el caso Junqueras pueden surgir dudas acerca de si el Tribunal Supremo interpretó acertadamente el artículo 39 en conexión con el alcance de la inmunidad parlamentaria planteada por el propio Tribunal Supremo en la cuestión prejudicial de 1 de julio de 2019. En este sentido, las instituciones y agencias de la Unión Europea podrían haber desempeñado un papel importante a la hora de aclarar si el Tribunal Supremo había realizado una correcta aplicación e interpretación del artículo 39 de la Carta de Derechos Fundamentales, o bien establecer si la decisión del Tribunal Supremo podría haber vulnerado el artículo 47 de la Carta, estableciendo una amplia gama de medidas y acciones, como por ejemplo podría haber sido que la Comisión Europea podría haber emprendido un procedimiento de infracción contra España. Pero lo cierto es que no hubo actuación significativa alguna por parte de las instituciones comunitarias en relación al caso Junqueras. Tampoco la defensa de Junqueras contempló la posibilidad de interponer recurso de omisión contra las instituciones europeas, en particular contra la Comisión Europea por no haber actuado en este caso. En la sentencia del 28 de noviembre de 2019, en respuesta al recurso, en este caso, hasta aquí era mi valoración sobre el Tribunal Supremo. Luego esta cuestión ha trascendido y ha sido objeto de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ha dado lugar a la sentencia del 28 de noviembre de 2019, en el que se dio respuesta al recurso de amparo que había interpuesto Junqueras, pero en este caso solo afectaba a la inmunidad respecto al Parlamento de Cataluña, como miembro del Parlamento de Cataluña. En esta sentencia, en concreto, el Tribunal Constitucional se va a referir al artículo 7 de la Carta de Derechos Fundamentales. Sin embargo, el Tribunal Constitucional decide no aplicar o no utilizar este artículo, a mi juicio acertadamente, puesto que tal y como señala el artículo 51 de la Carta de Derechos Fundamentales, la Carta debe emplearse cuando los poderes públicos de los Estados estén aplicando el derecho de la Unión Europea, y en este caso se estaba tratando el tema de la inmunidad respecto a su condición de miembro del Parlamento de Cataluña. Queda pendiente resolver el recurso de amparo que Junqueras interpuso el 20 de julio de 2020 contra la decisión de la Sala del Tribunal Supremo de no suspender el pronunciamiento de la sentencia mientras se resolvía la cuestión prejudicial que el propio órgano judicial elevó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto de la inmunidad parlamentaria de Junqueras. Consideramos necesario que el Tribunal Constitucional se refiera en su futura sentencia al artículo 39 de la Carta de Derechos Fundamentales, que reconoce el derecho a ser electo y elegible en las elecciones al Parlamento Europeo, puesto que la no suspensión del pronunciamiento de la sentencia del Tribunal Supremo podría estar vulnerando el derecho contenido en dicho artículo. En este sentido, el Tribunal Constitucional debería aplicar la Carta de Derechos Fundamentales al tratarse, en este caso, de cuestiones de derecho de la Unión Europea. Estamos centrando el debate en la inmunidad o posible inmunidad del Junqueras como en la condición de miembro del Parlamento Europeo. Y debería establecer si se ha producido una aplicación inadecuada de la Carta a nivel nacional que socava su coherencia y eficacia globales. En este sentido, en relación con la interpretación y aplicación de los jueces nacionales hagan del derecho comunitario, el Tribunal Constitucional ha admitido la posibilidad de examinar aquellas quejas que tengan un contenido constitucional. Y no hay duda de que el caso Junqueras lo tiene.
Asimismo, si el Tribunal Constitucional tuviera dudas sobre la interpretación del artículo 39 o sobre la posible vulneración del 47 de la Carta de Derechos Fundamentales por parte del Tribunal Supremo al aplicar el derecho comunitario, con el objeto de desempeñar correctamente su función como órgano de garantías constitucional, en tanto que tiene la consideración de órgano jurisdiccional a los efectos del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, podría estimar conveniente elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y así se decidió en el asunto Meloni, que ya los ponentes se han referido a él. Como reflexión final, el caso Junqueras evidencia que es necesario dotar de mayor protagonismo a la Carta de Derechos Fundamentales, tanto por parte de las instituciones de la Unión Europea, que adoptaron un papel más bien pasivo, en este caso, como por los poderes públicos de los Estados miembros, en concreto, en este caso, del Estado español. De acuerdo con el informe de 30 de enero de 2019 del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el marco institucional de la Unión, se señala que, a pesar de los avances pertinentes realizados por las instituciones de la Unión Europea para integrar la Carta en los procesos legislativos y de toma de decisiones, parece que sigue siendo un instrumento infravalorado. A nivel nacional, el mismo informe señala que a veces los jueces nacionales utilizan la Carta como fuente de interpretación positiva, incluso en los casos que no entran en el ámbito de aplicación de la legislación de la Unión Europea. Más en general, sin embargo, esta ambigüedad, junto con una amplia brecha de sensibilización con respecto a la Carta y la falta de políticas nacionales destinadas a promover su aplicación, lleva a su considerable infrautilización a nivel nacional. Por todo ello, es importante que tanto las instituciones de la Unión Europea como los Estados miembros tomen conciencia de la importancia de la Carta de Derechos Fundamentales en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos sobre cuestiones relacionadas con el derecho comunitario. Y el caso Junqueras hubiera sido y quizás pueda llegar a ser una buena oportunidad para hacerlo posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, por tu presentación tan interesante y el ajuste de los tiempos. Y ya queda la cuestión muy planteada después de escuchar las tres excelentes disertaciones sobre la aplicación de la Carta por los tribunales españoles, centrada muy importantemente en la aplicación o no por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo, así como alguna alusión a los tribunales ordinarios. Abrimos turno de preguntas y no sé si hay alguna pregunta, los moderadores, si tienen alguna pregunta o alguien que quiera pedir la palabra. Para Javier quería preguntarle sobre, me parecía muy interesante el trasfondo cultural que señalabas en la aplicación de los derechos y en algunas interpretaciones del estándar de aplicación del derecho. ¿No crees que ese trasfondo cultural, que en ocasiones es un poco, valga la expresión, la excusa para seguir teniendo un estándar distinto, a lo mejor de protección, no queda totalmente difuminado en un enfoque europeo? Yo creo que en muchos ámbitos la cultura europea ha venido a corregir algunas decisiones de los tribunales en la aplicación de determinados derechos. No sé qué pensarías al respecto. La pregunta que suscitas me parece muy complicada, la verdad. El problema que hay aquí es que si una persona viaja a un país desconocido y quiere saber cómo es ese país, a mi juicio tiene que mirar dos cosas: el Código Penal y los derechos. Porque yo creo que de verdad es curioso cómo tenemos catálogos de derechos muy homogéneos en Europa, pero sin embargo, si escarbamos en cada catálogo, nos llevaremos sorpresas tremendas. ¿Puede ser una excusa? Yo creo que no. Yo, fíjate, esta mañana comentaba el profesor López Castillo, recordaba cómo se había pedido a la convención, bueno, a un órgano ad hoc, que luego se llamó convención, se autodefinió como convención, y si os acordáis, se hacía un resumen de la jurisprudencia del Tribunal Europeo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para hacer un catálogo de derechos. Y en vez de hacer eso, lo que hicieron es un macro catálogo de derechos, que es la Carta.
Y la Carta, a mi juicio, tiene ese problema, que es tan amplia, tan ambiciosa, que se olvida de lo más importante. Y es esa conexión difícil, muy difícil de explicar entre la ciudadanía y los derechos. Soy consciente de que no te he respondido, absolutamente, pero creo que eso es difícil de destruir. Es verdad que la globalización, claro, el propio mensaje que España hoy es común de la mujer pare, la mujer decide en materia de aborto, claro, esto es la prueba americana, pero esto nos ha llegado mucho más tarde. Va calando porque cada vez hay una comunidad internacional en el sentido más profundo del término, ¿no? Es ya difícil encontrar las particularidades, ¿no? Los localismos, si queréis, incluso culturales. Pero es un proceso que yo creo que no debería de forzarse, debería ir poco a poco. Ya que me has dado el turno de palabra, tengo que aprovechar, si no te parece mal, para debatir. Es un debate que ya no es la primera que tenemos, efectivamente, la profesora García Couso y yo, porque efectivamente yo la entiendo a ella, yo creo que ella me entiende a mí, pero sigue habiendo ahí una zona oscura, una zona complicada. Claro, ella dice, no, es que hay que distinguir cuando el Tribunal Constitucional actúa como órgano jurisdiccional de la Unión y cuando actúa como Tribunal Constitucional Español. Bueno, yo es que creo que esta es la falsa dicotomía. A mi juicio, puedo estar equivocado, vamos, que yo sepa, no se puede presentar una demanda de amparo invocando el artículo tal de la Carta. Si se invocara así, sería directamente inadmitido. Es que solo se pueden invocar los derechos que están en la Constitución. Claro, si al final tú dices, no, pues es que ese derecho, el contenido varía por la Unión Europea, al final me estás diciendo que nuestra Constitución está por debajo de la Carta. Es que no hay otra forma humana de explicarlo. Si el canon cambia, es porque tengo que cambiar. Otra es que sea un acto voluntario. Es un acto voluntario, paz y amor, no digo nada, pero claro, en el fondo eso no resuelve el problema, porque la batuta siempre la va a tener el Tribunal Constitucional. Yo, por aclarar un poco lo que decía antes, es que creo que el Tribunal de Justicia, perdón, que el Tribunal Constitucional nunca es un órgano jurisdiccional de la Unión. Bueno, de hecho no es un órgano jurisdiccional, no forma parte del Poder Judicial. Creo que es ahí donde está el problema de fondo. En todo caso, una cosa que antes no dije, porque iba muy precipitado y me gustaría subrañar, es que parece que esto es como una gran discusión, ¿no? Llenamos congresos, nos pegamos, discutimos, debatimos, y al final lo que estamos hablando es de que el Tribunal Constitucional Federal Alemán no accediera a una orden concreta de detención y entrega. Creo que esto tampoco pone, la Unión no se va a hundir. Creo que España, por supuesto Italia, tiene mucho más incumplimientos con el derecho de la Unión prácticamente a diario. Y al final damos mucha importancia a esta polémica, cuando al final los efectos de ese control constitucional van a ser muy pequeñitos en casos muy concretos. Pero bueno, era simplemente por animar un poco el debate para ver también si surgen más preguntas o más intervenciones. Si hay alguien más que quiera participar o introducir algún punto de vista, tanto por el chat o ahí en la sala. Porque antes ella de Argentina, Marcela Paz, un saludo. Pues voy a aprovechar para intervenir, ¿te parece, Jorge? Perfecto, perfecto. Claro, yo quería decir que estamos muy centrados en el diálogo judicial, etcétera, pero hay otros mecanismos a través de los cuales un Estado puede participar también en este diálogo judicial. Por ejemplo, participando en las cuestiones prejudiciales, ¿no? Como, bueno, presentando sus alegaciones. Sus alegaciones. En las cuestiones prejudiciales. Esta era una técnica utilizada por Reino Unido que sistemáticamente estaba presentando alegaciones, participando en todas las cuestiones prejudiciales, ¿no? Muchas de ellas acaban, obviamente, afectando al Estado. Y como aquí se ha dicho, bueno, pues que si los funcionarios, los interinos, tantísimas cosas que afectan, y entonces el Reino Unido, la política que seguía era esta, ¿no?
O sea que hay otras alternativas, ¿no? Y de la misma manera, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a efectos de reservar la identidad nacional de los Estados miembros, ¿no?, de las constituciones nacionales, pues a veces recurre en cuestiones vinculadas al amor, por ejemplo, a la libertad de expresión, a la derecho a la intimidad, bueno, pues a la doctrina del margen de apreciación, ¿no? Los tribunales estatales, por su proximidad con el problema, porque responden o porque conocen la cultura mejor de ese país, están en una situación mejor que un tribunal internacional, que el Tribunal de Estrasburgo, para decidir sobre esa cuestión. O sea que esa también es una técnica utilizada por los tribunales europeos, bueno, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también, por el Tribunal de Justicia, que no pone esta expresión, pero o sea que hay fórmulas de otras vías, digamos, para canalizar ese diálogo entre tribunales o en los que puede participar el propio gobierno, ¿no?, como he dicho antes, en la cuestión prejudicial, la abogacía del Estado. Muy bien, pues entonces, señor moderador, tiene la posibilidad de cerrar la sesión. Antes de eso, perdón, yo emplazo. Simplemente voy a señalar que mañana a las 9:30 reemprendemos la sesión. Muchas gracias y, por favor. Pues muchísimas gracias a ti, Santiago, por la invitación, y tanto a Javier como a Susana y a María por lo interesante de sus exposiciones. La verdad es que es un reto de futuro ver cuál va a ser la aplicación del Tribunal Constitucional y si va a tomar un papel protagonista en esa defensa de su posición, ¿no? Porque personalmente desde la jurisdicción yo creo que cada vez los tribunales ordinarios están más empoderados en la aplicación europea del derecho, y no sé el tanto por ciento, pero las cuestiones de constitucionalidad se ven cada vez un poquito menos, ¿no? Entonces el futuro dirá. Gracias y por la invitación, y hasta aquí llegamos. Entonces ya hasta mañana, ¿no, Santiago? Adiós, gracias. Hasta mañana. Gracias.